Bueno, 7:15 minutos, uno de los que más previno esto que está pasando. En todo momento, lamentablemente, tuvo razón. Digo lamentablemente por todos nosotros, por el país, porque los que perdemos somos los laburantes, sin ninguna duda, ¿no? Así que saludamos al economista, especialista en macroeconomía y mercados financieros, director de Ágora Consultores, el economista Agustín Datelli, que tiene la amabilidad de atendernos tempranito. Agustín, muy buenos días, Jorge Chamorro te saluda, ¿cómo te va? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, nada que no se haya dicho, que vos no hayas señalado, pero la gente está nerviosa. Si por favor podés hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Sí, bueno, lamentablemente, como vos marcás, ¿no? Lo que veníamos advirtiendo y lo que ocurre ahora por estas horas es que esta crisis que veníamos comentando, que en algún momento se va a desatar, está presente. La economía presenta problemas estructurales, déficits de fondo que no puede financiar, una deuda que creció muy fuertemente y en dólares que hoy necesita ser refinanciada indefectiblemente porque no hay ninguna posibilidad al no generar ingreso genuino de dólares en la economía de poder pagar esa deuda. Entonces te enfrentás a la necesidad de refinanciamiento constante con una deuda muy fuerte, muy importante que necesita ir a esa situación y que además aumenta su peso a medida que se devalúa la moneda porque es una deuda en dólares, en una economía que no genera dólares, y además necesitas financiar todo lo que tiene que ver con los déficits externos, el comercial, el turístico, la fuga de capitales en niveles récord. Todo esto es consecuencia de políticas económicas que el gobierno tomó, ¿sí? Digo, todo esto tiene que ver con haber desregulado los flujos de capitales, tiene que ver con haber dejado de administrar el comercio, tiene que ver con haber creado una bicicleta financiera que atrajo capitales especulativos a tasas altísimas, con la trampa en la que hoy nos encontramos, donde las tasas de interés no se pueden bajar. Perdona ¿sí? que te interrumpa, Agustín, sí. pero para compartir con vos, es tan increíble la falta de, yo no sé cómo calificarla, estoy realmente asombrado, de expertise. No quiero ser conspirativo, voy a ir al objetivo. Por ejemplo, hay una gran expectativa que se recupere lo que se perdió este año por la sequía. Es más, algunos hablan de 14.000 millones de dólares más por 130 millones de cosecha que se daría si el tiempo acompaña. Pero lo que no se tiene en cuenta, que es tan insólito, es que los exportadores no tienen obligación de ingresar las divisas, las pueden ingresar cuando quieran, más allá de la especulación de retención de cosecha, de silo bolsa, todo lo que uno quiera decir si sigue la tablita de bajar las retenciones, que obviamente vos vas a esperar lo más que pueda, o si el dólar se sigue disparando y vas a retener. Pero digo, ni siquiera esas herramientas de lo poco genuino que podés conseguir, las maneja este gobierno. ¿Me equivoco o estoy equivocado? No, es cierto, y es una locura, en una situación donde vos tenés un problema central, es el de escasez de dólares, seguir sosteniendo esa postura realmente no tiene ningún sentido, es de locos. Vos pensás que el propio Fondo Monetario, en el préstamo stand-by que se negoció hace poco, en una de las cláusulas le dice al gobierno que deje de recortar las retenciones o las exportaciones de soja porque pone en serio riesgo el financiamiento del Estado. Y el gobierno ni siquiera escucha al Fondo Monetario, el presidente a los pocos días se junta con la mesa de enlace y le ratifica la política. El problema de fondo, Jorge, acá es que lo que hay que hacer acá es un giro de la política económica de 180 grados y hay que tomar medidas que atiendan los problemas estructurales. Para eso tenés que enfrentar intereses de algunos sectores muy poderosos desde el punto de vista económico, como por ejemplo el sector agroexportador. El problema es que este gobierno, que pertenece a esos sectores de poder, no está dispuesto a tomar medidas que enfrenten sus intereses. Entonces ahí aparece el núcleo de la cuestión. ¿Cómo haces para enfrentar esta situación? La única alternativa que les queda al alcance de la mano frente a esta imposibilidad de enfrentar estos intereses es seguir ganando tiempo. Entonces lo único que se les ocurre como solución es ampliar otra línea de crédito con alguien, y ahora que ya no hay más posibilidad porque todas las alternativas están cerradas, la idea brillante que se les ocurre ayer, que fue lo que precipitó toda esta cuestión porque generó pánico, fue el mensaje de la mañana del presidente diciendo que adelantaba a fondo con el Fondo Monetario de ese acuerdo, lo cual generó pánico porque dejó a la vista que no se cumplen con las metas pactadas, dejó a la vista que lo que había dicho el ministro 48 horas antes de que el programa financiero ya estaba cerrado para todo el año es mentira, no es así,
Y para peor, a última hora de ayer, sale un comunicado del Fondo Monetario donde en ningún momento ratifica lo que dijo el presidente. Un papelón, pero yo hablé con un par de operadores a la tarde y me decían, estamos asombrados porque o sea, salió el presidente, ya tenemos el acuerdo, tenemos la plata, y después resulta el fondo sale, vamos a estudiarlo, estamos en... O sea, es una cosa, quemaron la bala de plata al presidente de la República que diga la nada. No, es una locura. Y encima el propio presidente con el mensaje, ni siquiera que usó un ministro que pueda funcionar de fusible. Con lo cual hoy me parece que vamos a tener una jornada de nuevo muy tensa en el mercado por esta cuestión, porque los problemas de fondo siguen presentes, siguen sin atenderse, y todos estos errores que se van cometiendo lo único que hacen es precipitar estas crisis y estos comportamientos. En el medio, toda esta suba del dólar ayer se devaluó más de un 8%, el dólar mayorista terminó en un nivel de 34 pesos, el minorista terminó en 34,5, pero porque cierra antes que el otro, si no hubiera terminado cerca de los 35 pesos. El problema es que todo esto tiene traslado a precios, todo esto dispara la inflación a niveles que este año ya van a superar cómodamente el 40%, los salarios están pisados en niveles de paritarias de que en ningún caso, en el mejor de los casos, llegan a 25, una fuerte pérdida por adquisitivo de los salarios, esto debilita aún más el mercado interno, la economía ya está lanzada a una recesión donde los índices de actividad muestran caídas muy fuertes, digamos, eso va a implicar pérdida de empleo y yo creo que de acá hacia fin de año una situación social que empieza a tornarse insostenible. Ay, Dios. Y para colmo uno ve que lo escucha Duhovne ayer, algunos portales amigos del gobierno, siguen, vos corregime, siguen errando el diagnóstico, porque sostienen, por ejemplo, te leo un portal que dice, dólar y riesgo país en niveles récord, crece la presión para bajar el déficit fiscal. O sea, sí, la mirada en los pesos y no en los dólares. Sí, tal cual. Y además, el problema que tienen acá es para solucionar el frente externo y cerrar el tema de los dólares, que es el gran problema porque la economía no lo genera, la alternativa al no enfrentar intereses, no tomar decisiones de fondo, la alternativa al alcance de la mano es permitir una devaluación más fuerte y empujar a la economía a una recesión más grande. Entonces, de esa forma empieza a cerrarse el frente externo porque empiezas a importar menos, empieza a haber menos turismo hacia afuera, etcétera, etcétera. El gran problema es que todo eso genera un impacto hacia adentro que no se sostiene, que no se soporta. Digo, una gran devaluación del tipo de cambio genera un salto inflacionario a niveles muy altos, como te marcaba recién. Entonces, el problema es ese, pero además, esa gran devaluación que está hoy el gobierno creo que ni siquiera ve con malos ojos porque cree que le cierra ese frente externo, que aumenta la carga de la deuda. Porque la deuda es una deuda en dólares y la Argentina en el presupuesto la tiene nominada en pesos. Entonces, al aumentar la carga de la deuda, ese ajuste fiscal que el gobierno donde pone el ojo en el recorte del gasto, va a tener que ser mucho más fuerte de lo que ya había anunciado Duhovne, hablaba de 300.000 millones de pesos, que es una locura, va a tener que ser más fuerte todavía, porque si no respetas los intereses de la deuda, caes en default. Entonces, si esa partida te crece, las que van a tener que reducirse cada vez más son el resto de las partidas. Por eso digo que me parece que no hay plafón hacia adentro, que la economía desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, esta situación no la aguanta más, no hay chance de bajar las tasas de interés, empieza a crujir la cadena de pagos, los niveles de incobrabilidad, de mora por incobrabilidad de los bancos está creciendo muy fuertemente en los últimos meses, parece que se precipita una crisis, las cartas ya están echadas, imposible si hasta ahora no hubo un cambio de rumbo que lo vaya a ver y bueno, lamentablemente este es el escenario que nos toca sacar adelante. Sí, la mora está llegando a 4, inédito, la mora histórica que es 1.25, sí, está llegando a 4, es tipo 2002, ¿no? 2001, ¿no? Más o menos. Sí, porque mira, yo miraba el otro día los bancos que cotizan en bolsa, que son los que publican el balance y uno lo puede ver, en algunos casos en el último trimestre llegaron casi a duplicarse los niveles de mora de un trimestre a otro, del primero al segundo de este año. Eso empieza a marcar una cuestión bastante complicada, bancos que tienen problemas de liquidez porque el gobierno desesperadamente también en los últimos días tomó medidas como por ejemplo obligarlos a no poder vender las LEVAC para quitar presión por ese lado, entonces se las tuvieron que quedar, los empujan a cambiarla por notas a un año. Por eso digo, yo venía advirtiendo hace tiempo que el gobierno iba dando manotazos de ahogado, donde la situación cada vez se iba tornando más compleja. Sí, incluso y la salida hace bastante con esas movidas,
de los encajes y el tema de la dolarización y todos esos temas que podía afectar los balances de los bancos. Claro, por que eso lo estaba yo poniendo en un alto riesgo porque les obligaba a comprar en su momento bonos, letes. Claro, yo decía, cuidado porque esto pone en serio riesgo la liquidez de los bancos y la posibilidad de atender las obligaciones que los bancos tienen, porque esto de traspasar obligadamente a bonos más largos, que son poco líquidos, esta cosa, era muy riesgoso. Y lo que hay que empezar a monitorear ahora de cerca también es cómo va a ir evolucionando la salida de depósitos en dólares. Parece que todo este clima de pánico va a hacer que parte del público retire sus depósitos en dólares, y ahí hay que tener en cuenta también que, a diferencia de lo que ocurría hasta 2015, donde los depósitos en dólares estaban representados en su totalidad en reservas, ahora, como el gobierno relajó estas normas, permitió que los dólares se le presten a cualquiera. Antes solo le podías prestar a empresas que tuvieran actividades vinculadas con la generación de dólares, es decir, exportadores. Hoy le podés prestar a cualquiera. Entonces empieza a haber problemas de mora en lo que tiene que ver con depósitos que se otorgaron los últimos 2 años en dólares. Si el público masivamente va a retirar los dólares, cuidado, sí, que los bancos ya no lo tienen disponible. Tenés razón eso. Me contaron el viernes pasado gente amiga que fue a retirar dólares y no se los dieron. Bueno, es que empieza a ocurrir esa situación. Al principio puede ser por temas de logística, porque los dólares físicos no están en los bancos y la suba de retiro se da muy precipitadamente, pero en una segunda etapa, cuidado, porque si eso se sostiene, los dólares realmente no están, porque han sido prestados a empresas que no lo generan, que tienen ingresos en pesos, que quizá accedieron a créditos en dólares porque la tasa resultaba más conveniente, pero que hoy van a empezar a tener un serio problema, y si los bancos aumentan su mora en ese frente, los dólares en el Banco Central tampoco están, con lo cual va a empezar a complicarse también. Y estamos en una situación realmente muy, muy delicada. Lo que es importante aclarar es que, a diferencia de lo que el gobierno dice, acá no hay frente de tormenta, no hay crisis mundial, no hay nada de esto a cual lo que hay ya que echarle la culpa. Acá lo que hay es una sucesión de medidas de política económica que se tomaron desde el día 1, que beneficiaron a grandes sectores económicos de la economía, pero que obviamente perjudicaron al resto. El ajuste se trasladó al pueblo argentino, y a medida que el tiempo pasa se iba tornando insostenible por el nivel de fragilidad que le generaron a la economía. Y bueno, ahora estamos en la situación donde, agotado el crédito, sin atender los déficits externos, bueno, la crisis se hace presente y ya no hay forma de poder frenarla. Impecable como siempre. Agustín, muchas gracias por esclarecernos sobre este tema. Gracias, Jorge, te mando un abrazo. Un abrazo. Bueno, el economista y especialista en macroeconomía y mercados financieros, profesor, director de Ágora Consultores, Agustín Datelis, en Página Abierta.